Bueno, buenos días. Pues aquí estamos en este inicio de labores virtual, en este caso, porque la cuestión de la contingencia así lo determina, así lo establece. Entonces, si recuerdan, les había dejado yo unos temas a desarrollar que tienen que ver con factores bióticos, particularmente con las relaciones entre los seres vivos. Esos temas ya deben de haber estado desarrollados. Seguramente ya tienen esos apuntes en su libreta. Entonces, para los grupos que no alcanzaron a recibir la explicación de estos temas, voy a darles una repasada y voy a continuar con los siguientes temas de manera gradual. Voy a ir grabando por sesiones, y una vez grabadas estas sesiones vamos a contestar unos ejercicios. Les voy a dar indicaciones de dónde los vamos a contestar y de qué manera y cómo se los voy a calificar. La idea es tratar de salvar en la medida de lo posible el curso para que lo puedan, en primer lugar, acreditar sin ningún contratiempo, y en segundo lugar, para que puedan tener los temas estudiados. No solamente se les dé la calificación para salvar el semestre, sino que se pueda cumplir con los propósitos, los objetivos y las competencias de este curso de ecología. Como recordarán, los temas que estuvimos viendo en clases fueron factores abióticos, que prácticamente hasta ahí fue donde cubrimos. Recordarán que en el ambiente se divide en dos componentes, en dos grandes componentes, que son los factores bióticos y los factores abióticos. Vimos los factores abióticos, los cuales ya vimos que no están aislados en la naturaleza, sino que se relacionan uno con otro y ejercen influencia también sobre los seres vivos. Afectan el desarrollo, la reproducción, la conducta, la migración y algunas otras estrategias como la hibernación, la estivación, bueno, lo que ya vimos para el periodos anteriores de evaluación. Ahorita lo que vamos a ver son factores bióticos. Los factores bióticos básicamente se estudian a través de las relaciones de los seres vivos. Las relaciones entre los seres vivos pueden ser de dos tipos: relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas son aquellas que se llevan a efecto entre organismos que pertenecen a la misma especie biológica. Recordarán ustedes que los organismos de la misma especie son aquellos organismos que comparten características, es decir, se parecen, y además se pueden reproducir entre ellos, y la descendencia que producen es descendencia fértil, porque acuérdense que hay organismos muy parecidos que se pueden reproducir entre ellos, pero que producen descendencia estéril, híbridos, como el caso de el burro y el caballo, que tienen como hija la mula o el mulo, que son híbridos estériles. Entonces, ¿cómo se relacionan los organismos de la misma especie a través de las relaciones intraespecíficas? Es lo que vamos a ver en primer lugar. Cuando terminemos con esto, vamos a ver las relaciones interespecíficas. Interespecíficas, que quiere decir relaciones entre organismos de distintas especies. Entonces vamos primero con relaciones intraespecíficas. De manera general, les puedo comentar que las relaciones intraespecíficas las vamos a dividir en dos grupos de relaciones: aquellas que son para ayudarse, es decir, que son de socialización y de cooperación, y aquellas que son más bien para obtener una ganancia de tipo individual.
que es aquellas que se ubican dentro de lo que es la competencia intraespecífica. Y hay que hacer la aclaración que es intraespecífica porque luego vamos a ver la competencia interespecífica, es decir, entre organismos de distintas especies. Dentro de las relaciones de cooperación-socialización podemos distinguir 4 principales, que son aquellas relaciones que se llaman familiares, las relaciones gregarias, relaciones coloniales y relaciones estatales. Les voy a dar ejemplos y les voy a ir explicando cada una de ellas. Las relaciones familiares son aquellas donde los organismos que integran el grupo, acuérdense que estamos hablando de organismos de la misma especie, están emparentados o son muy cercanos genéticamente, porque mantienen una estructura, digamos, como base. Es decir, cierto número de integrantes del grupo se mantienen de manera permanente dentro de él, de tal forma que tienen cierto parentesco entre ellos. Por ejemplo, el caso de las leonas, el caso de los leones, el caso de los gorilas o de muchos de los primates. Esos organismos son altamente sociales, crean vínculos muy estrechos, se mantienen siempre juntos, lo cual les otorga varias ventajas desde el punto de vista de la sobrevivencia. Por ejemplo, pueden ayudarse a cazar, a obtener alimento, pueden protegerse mutuamente, pueden ayudarse con la cría de los hijos, etc. Entonces, estos organismos mantienen una estructura estable, como les decía hace un momento, y por ejemplo los que se están rotando son los machos. Los machos se van a otros grupos cuando llegan a la etapa de la adolescencia, cuando llegan a la etapa de la madurez reproductiva, con tal de evitar relaciones incestuosas. Recuerden ustedes que el incesto es cuando se reproducen organismos emparentados de manera muy cercana, por ejemplo, padres con hijos, hermanos, tíos, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que estas reproducciones entre organismos que están emparentados son desventajosas porque recordarán ustedes que genéticamente se pueden manifestar algunos genes recesivos que pueden traer problemas a las crías. Entonces, evolutivamente hablando, no es nada ventajoso que los organismos se reproduzcan con sus familiares. Entonces, por eso se evitan las relaciones incestuosas y mantienen nada más el grupo, en este caso las hembras. Esas son las relaciones familiares. Las agrupaciones conocidas como agrupaciones familiares dentro de lo que son las relaciones intraespecíficas de cooperación-socialización. La siguiente relación son aquellas que se llaman relaciones estatales. En las relaciones estatales se basan en un grupo que gira o funciona en torno a una hembra reproductora, como lo hacen las abejas, como lo hacen las hormigas. Y el grupo obtiene varias ventajas de estar juntos. Se ayudan en la obtención de alimento, se ayudan en la cría de los hijos, se ayudan en la protección del mismo grupo de organismos, lo cual ha sido evolutivamente, a todas luces, ventajoso para estos organismos. Entonces, como les repito, todo el funcionamiento gira en torno a una hembra reproductora, que nosotros le conocemos coloquialmente como la abeja reina o la hormiga reina. En el caso particular de las abejas, recuerden ustedes que lo que es el enjambre, el grupo, lo constituyen las abejas hembras. Estas hembras no son reproductoras, las únicas reproductoras son las llamadas reinas. Hay una reina por grupo. Las reinas no tienen ninguna diferencia genética con el resto del grupo, el resto de las abejas, que se dedican al trabajo nada más, y por ello se les da el nombre de obreras. Entonces,
si no tienen ninguna diferencia genética las reinas con las obreras, ¿cómo es que se pueden desarrollar diferentes? O sea, que físicamente son distintas. La reina es más grandota, la reina se puede reproducir y las obreras no. Las obreras cuando te pican se mueren porque pierden parte de su abdomen, y la abeja reina no, la abeja reina puede picar varias veces. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? Pues la razón por la que se desarrollan diferente es porque las abejas reinas durante su etapa larvaria son alimentadas por una sustancia que las abejas producen para este fin, que se conoce como jalea real. La jalea real es una miel, digamos, especial con ciertas hormonas para provocar el desarrollo de la reina. En un enjambre, cuando surge una nueva reina, porque es una larva alimentada con jalea real, esta lo más probable es que se vaya a otro lugar y que con ella se lleve a parte del grupo de las obreras para establecer un nuevo grupo de organismos. Entonces son varias las ventajas que saltan a la vista, como la protección, la alimentación, el cuidado de los hijos, para estos tipos de agrupaciones conocidas como relaciones interespecíficas de socialización, en este caso formando grupos llamados estatales. Las siguientes son los grupos coloniales. Los grupos coloniales son todavía más estrechamente relacionados, y el ejemplo clásico es el que estamos viendo en pantalla, que es el de los corales. Los corales son unos organismos que son emparentados con lo que conocemos como medusas o aguamalas. Los corales son la base de los ambientes más ricos en cuanto a biodiversidad en el ambiente marino, en el ambiente oceánico. Los corales basan su éxito en una relación muy estrecha que tienen con otro organismo de otra especie, que es una alga que vive dentro de ellos, que se conoce como zooxantel. Vamos a retomar el nombre más adelantito cuando veamos relaciones interespecíficas. Pero en el caso de los corales, entonces, les decía que son parientes de las medusas y también de las anémonas, que seguramente recordarán a estos organismos por la famosa película de Nemo, aquel pez payaso que se asocia con las anémonas y se refugia entre ellas, relación que también voy a mencionar más adelante como ejemplo en las relaciones interespecíficas. Entonces, las zooxantelas y los corales reciben un mutuo beneficio de esta relación, debido a que la zooxantela, como es una alga, hace fotosíntesis para el coral, y eso quiere decir que provee al coral de oxígeno y de glucosa, y el coral a cambio le da un medio interno, que es un medio muy equilibrado, muy controlado, porque está dentro de su cuerpo, donde no le faltan los nutrientes, no le falta el alimento, y además el coral trata de ir creciendo hacia la superficie del mar para ir buscando la luz, y entonces también le va proporcionando a la zooxantela la luz que requiere para la fotosíntesis. Y entonces es una relación donde ambos resultan ampliamente beneficiados. Los corales, al estar juntos y al formar estas estructuras, salen también beneficiados porque tienen cierta división en cuanto a funciones, alimentación, reproducción, y forman estas estructuras que garantizan su reproducción, su protección. También no quiere decir que no se los coman, sí hay organismos que se los pueden comer, pero a final de cuentas, cuando un conjunto de organismos está presente en la naturaleza y está presente en gran cantidad, pues podemos decir que ha tenido éxito evolutivo y éxito reproductivo. La siguiente relación intraespecífica de cooperación se conoce como grupos gregarios o relaciones gregarias. En esta vamos a ubicar, como lo ven en la pantalla, a grandes grupos de organismos, por ejemplo las gacelas o los antílopes o las cebras, o pueden ser los ñus
Ustedes recordarán los ñus, que son unos organismos como parecidos a una vaca, más delgaditos, oscuros, que forman grandes manadas y que realizan una actividad migratoria en la sabana africana y son presas de las favoritas de los leones junto con las cebras y los antílopes. Estos organismos se juntan en gigantescos grupos, lo cual también les otorga una serie de ventajas, principalmente en la actividad reproductiva, en la alimentación y en la protección. Sin embargo, se distinguen de las familiares porque son tan grandes los grupos que ya no son familiares, sino que son muchos organismos incluidos dentro de ese grupo, y a la hora, por ejemplo, de la reproducción, los machos se van apropiando de algunos espacios particulares donde pelean por ellos, y las hembras van de esa manera seleccionando los machos que pudieran representar la mayor ventaja y pues una, digamos, mayor garantía para el éxito de los hijos, ¿verdad? Bueno, una vez que ya vimos las de cooperación, socialización, que son 4, como ya lo mencionábamos ahorita, que son los grupos familiares, estatales, los grupos gregarios y coloniales. Vamos a ver ahora los de competencia, y aquí vemos algunos ejemplos de competencia. La competencia entre organismos de la misma especie se da por varias razones. Una de ellas es por la jerarquía dentro del grupo, es decir, quién tiene más estatus. ¿Por qué? Porque el que tiene más estatus se va a reproducir con mayor facilidad, se va a alimentar mejor, va a tener más respeto, va a recibir más atención de sus compañeros. Entonces, el estatus es importante, la jerarquía dentro del grupo. También compiten directamente por la reproducción de diferentes maneras, ya sea peleando, ya sea exhibiéndose y rodeándose de grandes, por ejemplo, coloridos, de cantos, de rituales así bastante llamativos, donde la hembra puede hacer su selección de la pareja más apropiada. Y también compiten por el alimento y por el espacio. Entonces, por eso ponemos ahí como ejemplo la territorialidad. Los organismos son territoriales. Ahí tenemos el ejemplo de los perros. Nosotros, cuando tenemos un perro en nuestra casa, decimos: yo tengo una mascota muy buena porque cuida mi casa. El perro no la ve como tu casa. El perro en realidad la ve como su casa, y lo que está cuidando en realidad es su territorio, es su espacio. Los perros a nosotros no nos ven como dueños, o sea, no nos perciben de la misma manera que nosotros los percibimos a ellos. A nosotros nos ven como compañeros. Podemos tener mayor jerarquía que ellos, siempre y cuando sepamos cómo establecerla. O podemos tener incluso menor jerarquía que ellos, y los perros entonces no nos van a hacer caso. Entonces, ese es un ejemplo de territorialidad. Hay muchos ejemplos en peces, en aves, en mamíferos e incluso en reptiles sobre territorialidad. Es la defensa de un espacio para tener mejores oportunidades de alimentación, tener mejores oportunidades de reproducción, de protección, etcétera, ¿no? Aquí estamos viendo en la imagen un conjunto de mandriles, donde claramente se ve en la imagen quién es el de mayor jerarquía, el de mayor estatus. Lo pueden ver en la parte superior de la pantalla, en la parte superior derecha. Está ubicado más arriba que el resto y está flanqueado por un par de hembras que lo están, digamos, prefiriendo al resto de los machos. Se ven varios machos, y se fijan, todos los que son más claros de color y de tamaño más robusto, más grande, son los machos. Sin embargo, el que está en la parte superior es el que tiene el mayor estatus, y lo sabemos porque está rodeado por las hembras. Estos organismos son muy estrictos en cuanto a la escalera social. Está muy marcado quién domina a quién y quién domina a su vez a quién, y así van los dominantes y los
subordinados. Y esto al parecer ha representado una gran ventaja para darle estabilidad al grupo, tanto para la defensa como para la alimentación y como para la reproducción. Lo que están viendo aquí en la imagen es el ave conocida como fragata. Esta ave que aquí hay en La Paz, que la vemos generalmente cuando vamos a la playa, la mayor parte del tiempo la vas a ver volando casi sin mover las alas, planeando en un vuelo de alta eficiencia. Las vas a ver con su cola en forma de una V o de una tijera. Por eso el mote de tijeretas les dicen aquí en La Paz, o tijeras. Entonces, estas aves generalmente se distinguen en cuanto al sexo por su color. El macho es totalmente negro, la hembra es negra, pero tiene en la región de la garganta, en la región de la papada, un dibujo blanco, generalmente en forma como de rombo, y los jóvenes, los organismos que no están totalmente desarrollados, tienen la cabeza blanca. Entonces ahí se distinguen perfectamente el macho, la hembra y los juveniles. Lo que están viendo aquí ahorita es un macho, bueno, más bien dos machos en actitud de cortejo. Como pueden ver, se le ve una estructura roja en la región de la garganta, en la región gular. Es un saco gular en realidad, y él la infla para llamar la atención de la hembra. En el macho que ven con las alas extendidas, pueden ver que le está haciendo una exhibición a una hembra de la cual sobresale su cabeza en la parte de arriba de la diapositiva, y esta actitud es claramente de cortejo. Están tratando de conseguir pareja estos machos y por eso se exhiben de esa manera. Esta exhibición va acompañada con una serie de movimientos y de sonidos que son característicos. Entonces estamos viendo aquí a los organismos competir por el éxito reproductivo. A este proceso Charles Darwin le llamó la selección sexual, ¿verdad? Esta imagen que ven en pantalla, como pueden ver, se ve al fondo un organismo de color negro que aparenta tener como unos puntitos verdes y con una franja verde debajo que asemeja como un rostro sonriendo. Ese organismo es un ave que está en actitud de cortejo. Si ustedes lo quisieran ver en video, que luego les voy a compartir un link para que lo vean, van a ver de qué manera tan curiosa, tan bonita, el organismo adopta esta disposición para tratar de impresionar a la hembra. Y si ustedes ven, la hembra lo mira con mucha atención. Quiere decir que por lo menos ya la atención ya la captó. Vamos a ver si logra hacer la conquista, ¿verdad? Y ya después del cortejo pues vendría la anidación, el apareamiento y la cría de sus hijos. Entonces, básicamente esas son las relaciones interespecíficas más importantes. En eso consiste pues las relaciones de cooperación, socialización y las relaciones de competencia. A continuación sería ver relaciones interespecíficas, o sea, relaciones entre organismos de distintas especies. Estos organismos también interactúan, y la naturaleza de la interacción tiene distintos efectos. Tiene efectos positivos, tiene efectos negativos. Entonces, vamos a mencionar los principales ejemplos de estas relaciones, que son, aquí están mencionadas: comensalismo, amensalismo, depredación, parasitismo, cooperación, que también es conocida como protocooperación, mutualismo y competencia. Y vamos a analizar ejemplos en la naturaleza, pero también vamos a ver los efectos que para los participantes de estas relaciones, de estas interacciones, tienen cada uno de los ejemplos que estamos mencionando. Si los beneficia, los perjudica o simplemente no les afecta la relación.
Me voy a adelantar unas diapositivas para mostrarles un cuadro donde vamos a resumir. Les voy a pedir que hagan ese cuadro en la libreta. Para que lo hagan con calma, les voy a compartir este material en el grupo de Facebook o en algún otro recurso que les estaré dando a conocer próximamente. Aquí vamos al cuadro que les decía. Vamos a adelantarle un poquito. Aquí está, gracias. Vamos a adelantarle un poquito. Bueno, estamos aquí en este cuadro para que lo vean completo. Miren, si se fijan, es un cuadro que se titula Relaciones interespecíficas y tiene 3 columnas. Una de la izquierda, que es la de tipo de relación, o sea, el ejemplo pues. Y luego el efecto para el participante 1, participante 2, dice la columna de medio. Y la columna de la derecha dice ejemplo. Ejemplo en la naturaleza. Si se fijan, la columna de medio tiene unos signos que son positivo, negativo o cero. Y acá en la parte inferior izquierda de la tabla les pongo qué significa cada uno de ellos. El positivo significa beneficio, el negativo daño y el cero neutro. Entonces, ya que ven la tabla, ahorita la vamos a volver a presentar. Vamos a ir desglosando relación por relación con ejemplos en la naturaleza. Y al final, ustedes, para resumir estas relaciones, van a elaborar esta tabla para que tengan todo de manera más sencilla. Vamos entonces a salir un poquito de la presentación para regresarnos donde íbamos, ¿no? Que es en la lista de relaciones. Estos son los ejemplos que vamos a ir viendo, ¿no? Aquí vamos, ¿no? Ok. Bueno, vamos a empezar primero con la relación de comensalismo. Aquí en pantalla ven la relación de comensalismo y ven el ejemplo en la naturaleza. Comensalismo está perfectamente ejemplificado, ilustrado por el tiburón y el pececito que va pegado a él, que se conoce como rémora. Esta es una relación bien interesante porque resulta que la rémora va nadando junto con el tiburón y en algunas ocasiones va incluso pegada a la piel del tiburón, pero esto al tiburón no le afecta ni positiva ni negativamente. ¿Por qué? Porque la rémora no muerde al tiburón, no chupa la sangre del tiburón, simplemente se asocia con él porque obtiene varias ventajas de esta asociación. ¿Cuáles son las ventajas que obtiene? Pues primero que nada, la protección. Imaginen ustedes quién se va a meter con este pececito que trae un guardaespaldas de ese tamaño y de esa naturaleza. Entonces la protección es uno de los beneficios más importantes. Y el otro también, la alimentación, porque se alimenta la rémora de los pedazos que caen de la boca del tiburón cuando se está alimentando. Y luego el transporte, porque la rémora tiene una estructura que al parecer proviene de una aleta modificada que le sirve para pegarse a la piel del tiburón, de tal forma que si el tiburón nada rápido, arrastra a la rémora, se la lleva, como dijéramos coloquialmente, de corbata, ¿no? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta relación entonces? ¿Cuáles son los efectos? Vaya. Bueno, el comensalismo, el ejemplo que les vamos a dar es la rémora con el tiburón y el efecto es positivo para el caso de la rémora y para el tiburón es simplemente neutro. No le afecta ni le causa un daño ni le causa ningún beneficio. Esa es la primera de las relaciones que vamos a hacer mención. La segunda es amensalismo. El amensalismo es una relación donde uno de los organismos participantes resulta perjudicado y el otro resulta no afectado, es decir, para él es neutra la relación. Entonces, digamos que está afectando, ya sea de manera energética o incluso matando al organismo que se relaciona con él, pero no lo hace por ningún motivo. Es una situación
digamos, que surgió evolutivamente como una casualidad. Les voy a platicar de dónde sale el principal ejemplo de amensalismo. Resulta que lo que estamos viendo en pantalla es una naranja con hongos, y la imagen debajo de la naranja, de color verde, que ven ustedes ahí, es un hongo visto al microscopio, particularmente un hongo del género Penicillium. Seguramente ya asociaron la palabra Penicillium con un medicamento de un uso muy difundido, que es la famosa penicilina, que lo utilizamos como antibiótico. Entonces, para platicarles un poquito de cómo se establece este ejemplo, vamos a comentarles sobre este personaje que ven en pantalla. Este señor que ven en pantalla se llama Alexander Fleming, y don Alexander Fleming fue el descubridor nada más y nada menos que de la penicilina. Y aquí pongo una frase de Alexander Fleming que dice: algunas veces encontramos lo que no estamos buscando. Y les voy a platicar por qué esa frase. Resulta que el señor Alexander Fleming estaba experimentando con hongos, y se dio cuenta que la mayoría de los hongos que él estudiaba estaban asociados con bacterias. Sin embargo, se dio cuenta de que había un hongo en particular que no tenía bacterias nunca con él. Entonces, al ver que era el único que no tenía bacterias, se intrigó, surgió la duda, y pues se lo planteó como un problema de investigación, y empezó a investigar la razón por la cual no tenía bacterias este hongo. Buscando la razón, logró aislar la sustancia química que mataba las bacterias, que es la famosa penicilina, que le debe su nombre precisamente a este hongo, al género del hongo. Entonces, gracias a eso, don Alexander Fleming descubre la penicilina y se hace acreedor a un premio Nobel en aquellos tiempos de medicina. La penicilina, pues ya sabemos que ha sido el antibiótico de más amplia difusión, y pues ha salvado muchas vidas. También hay que decirlo, ha tomado algunas vidas, porque hay gente que es alérgica a la penicilina, y si se la suministran sin saberlo, puede tener un choque inmunológico, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de amensalismo que les voy a presentar entonces son las bacterias con el hongo del género Penicillium. Las bacterias resultando perjudicadas y el hongo no siendo afectado al parecer, porque simplemente en otros hongos similares que tienen bacterias, pues no tienen ningún daño aparente, ¿no? Mi traguito de café no podía faltar en clases, ya saben ustedes. Bueno, entonces ahí tenemos la segunda relación, que es la de amensalismo. Llevamos dos: comensalismo, amensalismo. La tercera es la depredación. La depredación, ustedes ya saben que consiste en que un organismo se come a otro. Entonces obviamente el que come pues resulta beneficiado, y el que es devorado pues resulta dañado, perjudicado, ¿verdad? Entonces, esto así lo vamos a considerar: el depredador resulta beneficiado, la presa resulta perjudicada. Sin embargo, ya analizándolo desde un punto de vista más amplio, más profundo, nos damos cuenta que el depredador y la presa viven de manera muy estrechamente relacionados en la naturaleza, y digamos que dependen mucho uno del otro. Si quitas a uno, el otro va a tener problemas, porque va a dejar de alimentarse, o va a convertirse en una plaga, y de cualquier manera va a tener problemas. Entonces, estos dos participantes se equilibran mutuamente, ¿sí? Y eso a final de cuentas viene siendo benéfico para los dos. Fíjate, te voy a explicar un poquito más. El depredador, para poder cazar una presa, tiene que primero capturarla, y las presas pues no se van a entregar a su depredador,
Las presas están especializadas para tratar de defenderse, tratar de escapar. Entonces, no es fácil capturar una presa. Las presas más rápidas, más atentas, más, digamos, adaptables, son más difíciles de capturar. Las más fáciles de capturar son las más débiles, las menos atentas, o las más notorias, por su color. En fin, tienen desventajas. Y acuérdense cómo funciona la selección natural. Como tienen desventajas, mueren antes de reproducirse y pues no pueden heredar sus características a las futuras generaciones. Entonces, de esa manera, el depredador va, digamos, seleccionando a las presas que van sobreviviendo. Y esto hace que las presas cada vez sean mejores, más fuertes, más rápidas, más atentas, mejores para sobrevivir. Pero la presa a su vez también selecciona a los depredadores que van a sobrevivir, porque como te decía hace un momento, no es fácil capturar una presa. El depredador, para poder capturar presas, tiene que ser fuerte, inteligente, atento, tiene que estar bien adaptado. Entonces, si no es así, o si tiene un color muy notorio que delata su presencia, pues las presas se van a escapar fácilmente de él. Entonces, pues el que no tenga éxito no se va a poder reproducir y no va a heredar estas características a su progenie tampoco. De tal manera que los depredadores hacen mejor a las presas y las presas hacen mejor a los depredadores. Este es un claro ejemplo de lo que Charles Darwin le llamó coevolución. O sea, dos organismos que están tan estrechamente relacionados que van evolucionando juntos, ¿verdad? Como pasa con los polinizadores, por ejemplo, y las flores. Es una cuestión similar, van evolucionando juntos. Por eso te vas a topar con la situación de que los polinizadores a veces son muy parecidos a las flores, se confunden con las flores. Esto ha sido resultado de ese proceso conocido como coevolución. Lo que ven a continuación es una gráfica donde se están relacionando el número de organismos de una población de presas con el número de organismos de una población de depredadores. Y como se puede observar en la gráfica, las dos oscilan de manera, digamos, armónica, sincronizada. ¿Por qué? Porque cuando hay más presas, pues obviamente los depredadores tienen más que comer y se reproducen y aumentan en número. Cuando hay menos presas, los depredadores sufren más escasez y eso disminuye su número de integrantes. Entonces, si ustedes observan con detenimiento la gráfica, ya se dieron cuenta que la curva azul representa el número de liebres, la curva roja el número de linces, y cada que aumenta el número de liebres, el número de linces responde con un aumento también. Y luego disminuye el número de liebres y el número de linces disminuye también de manera notoria. Están estrechamente relacionadas, ¿verdad? Esta imagen que ves aquí en pantalla te muestra la siguiente relación que se llama parasitismo. Nosotros sabemos que un parásito es un organismo que se aprovecha de la energía de los otros organismos o de otro organismo. ¿Sí? Estoy checando cuánto tiempo llevamos. No quiero tampoco darles material muy duradero porque se me van a enfadar también. Bueno, vamos a terminar nada más con relaciones interespecíficas y ya estaría editando otra clase para los siguientes temas. Les decía que un parásito es aquel que se aprovecha de la energía de otro. Por lo tanto, el parásito siempre resulta beneficiado. Y el organismo parasitado, que nosotros le vamos a llamar hospedero, o también se le pudiera llamar hospedador, es el que resulta perjudicado porque está perdiendo energía a manos del otro, ¿no? El mejor parásito es aquel que no enferma gravemente a su hospedero o que no lo mata, porque si lo mata, entonces ya no va a tener qué organismo parasitar, pero si no lo mata, va a tener casa por mucho tiempo y alimento asegurado, ¿verdad? Entonces, lo que estás viendo aquí es una sanguijuela, es un organismo que son emparentados hasta cierto punto con las lombrices de tierra,
Si te fijas, su cuerpo está dividido como en anillos, como en segmentos, y tiene en la parte de la cabeza, tiene una boca con la cual inserta una especie de probóscide, una especie de boca evaginable, la inserta en la piel para succionar la sangre, y en la cola tiene una ventosa que le ayuda también a fijarse del otro extremo de la piel. Entonces estas sanguijuelas son hematófagas. Hematófago quiere decir que come sangre, ¿verdad? Entonces se pega a la piel, generalmente las vas a encontrar en agua dulce. Aquí en Baja California Sur pues prácticamente no hay, porque no hay cuerpos de agua dulce expuestos a la superficie. Estos son de ríos o de lagos. Pero en el interior, en cuanto cruzas el Golfo de California, vas a encontrar que en los ríos y lagos son muy frecuentes, son muy comunes. Es muy común que la persona se meta a bañar, a nadar, y salga con alguno de estos bichos pegados a la piel, y van creciendo conforme van alimentándose de sangre. Entonces, para desprenderlos, pues hay que buscar una manera suave de desprenderlos, porque si los arrancas a jalones, corres el riesgo de que la probóscide se quede insertada en la piel y que después se pueda infectar o se pueda madurar. Entonces se quitan generalmente con jabón o con calor. Y esta que ven en la imagen es una imagen de un ejemplo formidable de lo que es el parasitismo. Un parasitismo muy sofisticado que el proceso evolutivo produjo en un ave que se llama el cuco o cuclillo. El cuco o cuclillo es el ave que ves de mayor tamaño, que en este caso es el pollo. Ese que ves ahí grandotote es un pollo, y el otra ave más chiquita lo está alimentando, le está llevando alimento hacia su pico. Por eso lo ves con el pico abierto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo este ave adulta chiquita está alimentando a ese pollo gigantesco? Bueno, lo que sucede es que el cuco o cuclillo es un ave que se aprovecha de otras para que le críen a los hijos. ¿Cómo lo hace? Bueno, espera que el nido esté desocupado, y lo que hace es llega al nido que ya tiene huevitos, tira un huevo de la otra ave y pone un huevo suyo, y se va, huye, escapa. Porque si la otra ave lo ve salir de su nido, lo abandona, o si lo ve cerca de su nido, lo agrede, lo corre. Pero si no lo ve, ya puso un huevo en el nido, ese huevo se va a desarrollar rápidamente. Cuando nace el pollito, cuando eclosiona el huevo, recuerda que el proceso de nacimiento a partir de un huevo se llama eclosión. Cuando eclosiona el huevo, el pollito recién nacido tira a sus hermanos adoptivos del nido o a los huevos, lo que haya, y se queda solito para que lo alimenten sus padres adoptivos. Y aquí lo vemos en la imagen que está abajo a la izquierda, como un ave está prácticamente metiendo la cabeza alimentando al superpollo, ¿verdad? Y lo cuidan hasta que puede volar por sí mismo. Entonces fíjate qué manera tan aprovechada, tan sofisticada de hacer que otros críen a sus hijos. Es un ejemplo de parasitismo bastante interesante, como muchas cosas que nos encontramos en la naturaleza. Esta imagen es de un murciélago hematófago. El de abajo está parado en el suelo, y el de arriba es un detalle de lo que es su boca. Si te fijas, tiene unos dientitos muy filosos con los cuales puede hacer una herida en los organismos que ataca, y esa herida es una herida generalmente pequeñita, le impregna con su saliva. La saliva de estos animalitos tiene propiedades anticoagulantes y también tiene propiedades anestésicas. Entonces el organismo que fue atacado va a empezar a desangrar, que no es una hemorragia que ponga en riesgo su vida, ni mucho menos. Es una hemorragia pequeñita y suficiente para que este animalito aprovechado con su lengua vaya consumiendo esta sangre
hasta quedar satisfecho. Generalmente estos animalitos son muy pequeñitos, o sea, estás hablando de un animalito de unos 10 centímetros, y atacan principalmente animales, por ejemplo, animales grandes, mamíferos, herbívoros principalmente, burros, caballos, ovejas, venados, cerdos, ya sea cerdos domésticos, cerdos salvajes. Es oportunista, entonces funciona generalmente en la noche. Ya saben ustedes que los murciélagos se valen de un sentido de localización por ruido, por eco, ecolocalización se llama, y ven realmente muy poquito, no tienen buena vista, pero no la necesitan porque son capaces de hacerse de una imagen mental de su entorno gracias a la percepción del eco por sonidos de alta frecuencia que emiten cuando se están desplazando. Entonces son organismos muy interesantes. No hay que satanizarlos tampoco. Más del 90% de las especies de murciélagos son buenas para la naturaleza y para nosotros, porque controlan plagas de insectos, participan en la polinización, comen fruta. Entonces es un porcentaje realmente muy mínimo el que come sangre, el que es hematófago, y pues sí causan algunos problemas, porque aparte de que desangran el ganado, por ejemplo, cosa que disgusta mucho a los criadores de ganado, también difunden algunas enfermedades. Entonces, pero pues fuera de ahí, los murciélagos, les digo, en general son bastante benéficos para la naturaleza. Entonces, como hay muchos ejemplos de parásitos, aquí les pongo algunos ejemplos de parásitos que atacan por fuera del organismo hospedero. A eso se les llama ectoparásitos, o aquellos que atacan por dentro del organismo hospedero, que a eso se les llama endoparásitos. Ecto por fuera, endo por dentro. Dentro de los ectoparásitos pusimos aquí mosquito, piojo, pulga, garrapata, sanguijuela, que ahorita las veíamos en imagen, murciélagos, ácaros. Los ácaros son arácnidos generalmente microscópicos, que por ejemplo como los que producen la sarna, y los hongos. Y endoparásitos tenemos la solitaria, que es un gusano grandote segmentado, bacterias, amibas, nemátodos, virus y duelas. Los virus pues ya sabemos que son parásitos obligados intracelulares, porque no se pueden reproducir por sí mismos, se tienen que reproducir tomando el control de una célula. Entonces, por eso de ahí el debate de si están vivos o no están vivos, ¿no? Ya están un poquito más informados. Acuérdense que les pedía que hicieran el curso de prevención del COVID-19 en la página del IMSS. Espero que todos lo hayan hecho, y les voy a pedir que me entreguen esa constancia, y luego les voy a señalar el medio por el que me la van a enviar. Entonces, si te fijas, dentro de los ectoparásitos principalmente son hematófagos, comedores de sangre, pues mosquitos, piojos, pulga, garrapata, sanguijuela, murciélagos. Generalmente son hematófagos o comen piel, como el caso de los hongos. Y los endoparásitos, que se alimentan de lo que tenemos dentro, ya sea del alimento que estamos comiendo, como el caso de las solitarias o las duelas. Y hay otros como las amibas, que se alojan en algunas partes del tubo digestivo, que causan bastantes problemas. Casi todos ellos causan problemas de salud. Entonces es importante estar al pendiente de esto. Por ello la relevancia de la higiene, no solamente ahorita que estamos en contingencia, sino permanentemente. Evitar comer en lugares con poca higiene, en lugares muy descubiertos, donde sople mucho el viento, porque en el polvo van las esporas de los hongos, huevos de solitaria, van varios agentes contaminantes, bacterias, etcétera, virus. Entonces sí tenemos que ser cuidadosos con la higiene. Ahorita por la contingencia pues tenemos que ser particularmente cuidadosos, pero de manera cotidiana sí es importante mantener la higiene, ¿no? La siguiente relación es la cooperación o protocooperación. A la relación de cooperación o protocooperación ponemos como ejemplo a estas aves que se
alimentan de los insectos que están sobre estos grandes herbívoros que vemos en la imagen. Entonces aquí salen beneficiados los dos. Esa es la característica de la relación. Es positiva para los dos participantes, tanto para las aves como para los mamíferos, pero tiene una característica muy notoria. Si tú separas a estos dos participantes, que si bien están obteniendo un beneficio de la relación, pero si los separas no pasa nada, siguen viviendo tranquilamente, ¿sí? No es una relación indispensable para la vida, no es una relación vital. Y aquí ves el pez payaso, que recordarán ustedes que se lanzó al estrellato con la película de Nemo, ¿verdad? Y lo que ven debajo de él pues son las anémonas. Las anémonas son como gusanos rodeados de tentáculos y que, como son parientes de las aguamalas, queman cuando las tocas. Entonces este pececito lo que hace es atrae peces y huye hacia las anémonas. Las anémonas, cuando tocan al pez que viene persiguiendo al pez payaso, lo inmovilizan y se lo comen. Entonces el pez payaso le trae comida a la anémona y a cambio la anémona actúa como un guardaespaldas del pez payaso. Lo que estás viendo en pantalla ahora son peces limpiadores. A esto se les conoce como pez limpiador del arrecife. Y hace básicamente la función de un fish wash, en analogía a lo que es el car wash. Es decir, son peces que literalmente limpian a los peces más grandes de parásitos, los expulgan por todos lados y les quitan los gusanitos, los organismos que traigan pegados. Entonces aquí hay una relación de mutuo beneficio, se llama cooperación, como ya lo habíamos mencionado. Entonces es una relación bien interesante. Imagínate un pez que es depredador, que permite que incluso le revisen al interior de su boca y no ataque en ningún momento al pez limpiador. Entonces se cree, según investigaciones, que el organismo, antes de iniciar con el proceso de limpiado, se identifica a través de ciertos movimientos. Y fíjense el dato curioso, hay un organismo muy parecido físicamente, en color y en tamaño, a este pececito limpiador, pero que se aprovecha imitando para acercarse a ciertos peces y morderlos y arrancarles un pedazo de tejido. Entonces, fíjate cómo en la naturaleza se presentan situaciones bien curiosas. Digo, hay imitador del pez limpiador para tratar de aprovecharse de esta situación y comer, ¿no? Pero bueno, el ejemplo de cooperación es el pez limpiador. Y luego viene el mutualismo, que en el mutualismo los dos organismos resultan beneficiados. Nada más que, a diferencia de la cooperación, esta sí es indispensable para la vida. Es decir, en esta relación sí se puede decir que si los separas, no pueden vivir uno sin el otro, ¿sí? Ahora sí que estos sí son muy dependientes, hasta el grado de ser vital la relación. Y les pongo los corales porque el primer ejemplo que les voy a dar es el que ya habíamos mencionado hace un momento, que es el de los corales con las zooxantelas. Las zooxantelas, les decía, que son algas que viven dentro del cuerpo del coral y que hacen fotosíntesis para él y que por ende benefician al coral, y a cambio se benefician del coral porque viven dentro del coral. El coral los nutre, los protege y los acerca al sol. Así que es una relación donde ambos resultan beneficiados. Los líquenes, que los líquenes tú lo ves así como si fuera un solo organismo, pero en realidad están dos organismos ahí entrelazados. No se ve, te digo, aparentemente, pero están entrelazados. Los líquenes se forman de la asociación de algas con hongos, ¿sí? Entrelazados, y así los ves creciendo. Ahí te puse dos imágenes, estos amarillos y estos verdes, para que veas que son asociaciones de algas con hongos que mutuamente se benefician. Recuerda que los hongos no son fotosintéticos, las algas sí. Entonces el hongo le provee ciertos nutrientes al alga y el alga a cambio le provee los productos de la fotosíntesis al hongo, y así ambos resultan beneficiados. Están las micorrizas también, que las micorrizas son unos hongos que se asocian a las raíces de las plantas. La planta alimenta al hongo y a cambio el hongo le da algunos nutrientes a la planta
que favorecen el buen crecimiento y el desarrollo de las plantas. De hecho, son importantísimas las micorrizas para el desarrollo de las plantas en la naturaleza, y en la agricultura también son importantes. Por eso los profesionales de la agricultura, ingenieros agrónomos, etcétera, tienen amplio conocimiento de este tema y de esta relación. Luego viene una bacteria que se conoce como Rhizobium. Esta bacteria vive en la raíz de las plantas. Resulta que hay un proceso en la naturaleza sumamente importante que se conoce como fijación de nitrógeno. El nitrógeno, si ustedes recuerdan sus clases de geografía, el nitrógeno es muy abundante en el aire que nos rodea aquí y ahora. Es el 78% del aire que nos rodea, y el oxígeno es el 21%. Así que el nitrógeno y el oxígeno son los gases más abundantes de la naturaleza. Pero la forma química en la que se encuentra el nitrógeno es en forma diatómica, es decir, N2. Esa forma del nitrógeno es una forma muy inerte, así que nosotros, los seres vivos, en la mayor parte de los casos no podemos tomar nitrógeno de la naturaleza. ¿Por qué es importante para nosotros tomar nitrógeno? Recordarán que estamos hechos los seres vivos principalmente de agua, y en segundo lugar de un compuesto que se conoce como proteína. Las proteínas están hechas de aminoácidos, y los aminoácidos tienen nitrógeno. Necesitamos nitrógeno para hacer proteínas. Primero para hacer aminoácidos y luego para hacer proteínas. Entonces necesitamos nitrógeno y no lo podemos tomar directamente. ¿De dónde obtenemos nosotros el nitrógeno para hacer nuestras proteínas? Pues lo obtenemos a través de la cadena alimenticia. Lo obtenemos de lo que comemos. Pero las plantas lo obtienen a través de las bacterias que viven en sus raíces, que son estas bacterias del género Rhizobium. Porque los únicos dos organismos o grupos de organismos capaces de tomar nitrógeno de la naturaleza, de ese nitrógeno inorgánico, son las bacterias y las cianobacterias. A este proceso de tomar nitrógeno del aire se le conoce como fijación de nitrógeno. Entonces, Rhizobium es importantísima como fijadora de nitrógeno para las plantas, y a su vez es importantísima para nosotros porque las plantas son las que nos llevan el nitrógeno por la cadena alimenticia hasta nosotros. Si se fijan, ahí viene un texto en inglés que dice, traducido, que la bacteria Rhizobium tiene la capacidad de tomar nitrógeno atmosférico y convertirlo en una forma soluble. Esta bacteria vive en las raíces de las plantas leguminosas. Esa sería la traducción del texto que ven ahí en la diapositiva. Y luego también están las termitas. Las termitas, recordarán ustedes que son organismos parientes de las hormigas que comen madera. La madera químicamente está hecha de celulosa. La celulosa es un carbohidrato polisacárido complejo y muy estable, difícil de digerir. Entonces los únicos que pueden digerir directamente la celulosa son bacterias. Entonces las termitas comen madera y pueden digerir la celulosa gracias a que tienen dos socios en su tubo digestivo: un flagelado, que es un protozoario flagelado, y unas bacterias que entre este triple asociación logran digerir la celulosa y beneficiarse energéticamente los tres de la misma. Entonces una termita, si no tuviera a estos flagelados y estas bacterias en su pancita, no pudiera digerir la celulosa, y aunque comiera, pues simplemente iba a morir de hambre porque no iba a poder asimilar lo que come. Y por último, tenemos ya la relación interespecífica final que les voy a comentar, que se llama competencia. La competencia consiste en que los organismos tratan de ganar el recurso que tienen disponible en la naturaleza. ¿Por qué compiten los organismos de distintas especies? Pues los organismos de distintas especies compiten por los recursos, nada más por los recursos. ¿Cuáles son los recursos? En esta ciencia decimos que los recursos son el espacio y el alimento. ¿Sí? Fíjense, a diferencia de la competencia intraespecífica,
donde además de competir por los recursos, los organismos de la misma especie compiten por la jerarquía, el estatus, compiten por la alimentación y la reproducción, compiten por más cosas, porque son de la misma especie. Estos no compiten por pareja, porque tienen pareja diferente. Y aquí vemos un ejemplo claro, clásico de competencia interespecífica, que son las hienas y los leones. ¿Qué tiene que pasar para que dos especies diferentes compitan? Bueno, lo que tiene que pasar es que estas dos especies tengan un hábitat similar y un nicho muy parecido también. Es decir, que coman de lo mismo y que vivan donde mismo. Pero hay otras condiciones. Por ejemplo, la otra condición sería que el recurso que están aprovechando sea escaso, no esté tan abundante el recurso, ¿sí? Entonces, si el recurso es demasiado abundante, aunque estén donde mismo, pues los organismos no van a tener necesidad de competir. ¿Por qué? Porque hay mucho que comer, hay mucho espacio disponible, entonces no va a haber problema con la competencia. Pero si el recurso escasea, sí va a haber competencia y van a empezar a luchar por ver quién aprovecha de mejor manera el recurso disponible. Quien experimentó los efectos de la competencia fue este científico ruso de apellido Gauss, que gracias a un experimento que diseñó de laboratorio pudo enunciar el principio de la exclusión competitiva, es decir, cómo funciona la competencia y cuál es el efecto de la competencia como relación. En este gráfico les muestra los resultados del experimento de Gauss. El experimento lo llevó a cabo con dos especies de protozoarios muy parecidos entre ellos. Son protozoarios ciliados del género Paramecium. Las especies utilizadas fueron Paramecium aurelia y Paramecium caudatum. Lo que hizo este señor es generó un medio de cultivo que básicamente es con agua y algunos nutrientes. Primero los cultivó por separado las dos especies, Paramecium aurelia y Paramecium caudatum, y luego las cultivó juntas. Cuando las cultivó por separado, él se percató, se dio cuenta que crecían más o menos a un ritmo similar y comían de lo mismo. Le dijo, ¿qué pasa si las junto? ¿Qué sucede con la competencia? Entonces hizo un nuevo medio de cultivo y las puso juntitas. Entonces, si se fijan, en el gráfico se ve en rojo el gráfico de Paramecium aurelia y en azul el gráfico de Paramecium caudatum. El gráfico de arriba te señala cómo se comportaron en cuanto al crecimiento poblacional cuando las cultivaron separadas, y el gráfico de abajo te señala cómo se comportaron cuando las cultivaron juntas, para que veas el efecto de la competencia. Bueno, separadas ya vimos y ya dijimos que crecieron más o menos similares, pero cuando estaban juntas empezaron a crecer como cuando estaban solas, pero hasta cierto punto. Llegó un día donde Paramecium caudatum, si se fijan, en vez de ir creciendo, la gráfica se cae, va para abajo, y en cambio Paramecium aurelia sigue hacia arriba, lo cual nos señala que Paramecium aurelia fue mejor para competir y fue la que sobrevivió, y Paramecium caudatum desapareció. Desaparece, y sabemos que desaparece cuando la gráfica azul toca el eje horizontal, el eje de las X, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el efecto de esta relación de competencia? Pues el efecto es muy sencillo. El efecto que estamos observando ahí es que las dos especies resultaron perjudicadas en la competencia, porque si bien Aurelia fue mejor para competir y sobrevivió, pero resultó perjudicada porque si observan bien las dos gráficas, Aurelia creció menos cuando estaba compitiendo. Entonces gastó energía, creció menos, y eso de alguna manera es un efecto negativo para ella. Así que eso es lo que dice básicamente el principio de la exclusión competitiva, que por cierto no está aquí en las diapositivas, pero aquí aprovechando el momento, vamos a ponerle aquí qué es lo que dice el principio de la exclusión competitiva.
Vamos a poner el título primero, principio de la exclusión competitiva, también conocido como ley de Gauss. ¿Y qué dice el principio? Básicamente dice lo siguiente: cuando dos poblaciones de distintas especies compiten por un mismo recurso, ambas resultan perjudicadas, es decir, el signo de la relación sería negativo para ambos, y una de las dos, ahorita corregimos la ortografía aquí, es totalmente eliminada o excluida. Recuerda que la palabra excluido quiere decir básicamente que lo hicieron a un lado, que lo eliminaron. Vamos a ponerle justificar texto para que se vea más bonito y le vamos a poner aquí con negritas. Y ahí está el principio de la exclusión competitiva o ley de Gauss. Vamos a poner entre comillas para que se vea que a eso se refiere, ¿verdad? Y le vamos a dar aquí guardar. Ok, pues ahí queda ya la ley de Gauss, ¿verdad? Principio de la exclusión competitiva, ley de Gauss. Cuando dos poblaciones de distintas especies compiten por un mismo recurso, ambas resultan perjudicadas y una de las dos es totalmente eliminada o excluida. Y bueno, ya por último quiero que vean la tabla que resume todas las relaciones interespecíficas con los signos de los efectos. Comensalismo, fíjate, positivo 0, quiere decir que uno se beneficia y el otro resulta inafectado. Amensalismo, negativo 0, y ahí están los ejemplos. ¿Cómo se lee esta tabla? En esta tabla nos podemos aprender con facilidad cada una de las relaciones, porque mira, si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es la definición de comensalismo? Fíjate bien, la voy a leer de la tabla. Dice: comensalismo es un tipo de relación, dice la columna a la izquierda, donde uno de los participantes resulta beneficiado y el otro es inafectado. Y el ejemplo es la rémora y el tiburón. Y ahí tienen la definición de comensalismo. Y así lo podemos hacer para cualquiera. Por ejemplo, para mutualismo, tipo de relación interespecífica donde ambos resultan beneficiados. Si te fijas, con la cooperación los signos son iguales. ¿Cuál es la diferencia entre cooperación y mutualismo? Pues la diferencia es que el mutualismo es una relación vital. Es decir, no los puedes separar, porque si los separas, se mueren. Y en la cooperación sí los puedes separar, ¿sí? Entonces, con esto estaríamos terminando la parte de relaciones entre los organismos y nos faltaría nada más ver relaciones tróficas o relaciones alimenticias, que ese es otro tema. Se los voy a dar en la siguiente clase. Les voy a grabar una clase para ese tema y les voy a dejar algunas actividades. Estén al pendiente del grupo, porque en el grupo de Facebook les voy a dar instrucciones sobre las actividades que van a hacer ya con fines de evaluación. Cada actividad va a tener un valor para su calificación. Vamos a tener que calificar de esa manera porque no sabemos hasta cuándo nos vamos a volver a ver presencialmente. Entonces tenemos que buscar la forma de calificarles, pero obviamente que esa calificación sea merecida por ustedes, pues que se la ganen, que aprendan, pues es lo más importante. Recuerden que lo más importante es que aprendan. Yo sé que el hecho de grabar una clase es bastante limitado, en el sentido de que no podemos interactuar directamente, pero luego les voy a dar algunos mecanismos también para que podamos estar en contacto y me puedan plantear las dudas de manera directa y expedita, rápida, para poderlos estar atendiendo de la mejor forma, ¿sí? Entonces nos veríamos, bueno, me verían más bien porque yo no los estoy viendo a ustedes, la próxima clase, ¿verdad?
Gracias, hasta luego.